Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? El pasado 15 de mayo, el Papa León XIV ha publicado Magnificat Humanitas, su primera encíclica, a 135 años de la publicación de la Rerum Novarum de León XIII, de quien toma el nombre precisamente Prevost, y a 250 años aproximadamente del inicio del auge de aquella revolución industrial, la primera revolución industrial que se dio a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta mediados del siglo XIX. Importante estos datos porque esta Magnificat Humanitas, algunos dicen, no es una encíclica dedicada a lo tecnológico precisamente o directamente a la inteligencia artificial, si bien habla mucho de ella, sino que es una encíclica que apunta a llamarnos la atención sobre cómo se están repartiendo las oportunidades, cómo se podría dejar de lado a muchas personas y cómo el poder se concentra cada vez más en pequeños grupos hegemónicos. Bueno, en fin, dicen que, según algunos, el síntoma de esta enfermedad de la mala repartición de las oportunidades sería la inteligencia artificial, pero la enfermedad sería justamente esa, cómo se reparten las oportunidades o cómo se brindan oportunidades por igual o no a la mayoría de la gente. Bueno, les decía, tiene como antecedente indudable la Rerum Novarum y se publica exactamente a 135 años de aquella obra, de aquella encíclica de León XIII. León XIV publica su Magnificat Humanitas y tenemos que, para analizarla, tenemos que ir evidentemente hacia atrás, entender que la revolución industrial, tanto la primera como la segunda, marcaron una diferencia, muchos dicen muy parecida a esta que se está dando en este año 2026, con el auge, con la llegada fuerte, bueno, la llegada ya fue en 2022, hace 4 años, pero ahora con el auge cada vez más notable de la inteligencia artificial. Y es que en aquella primera revolución industrial, la que se dio, repito, a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta mediados del siglo XIX, la cuestión era la mecanización de los productos, de la producción, sobre todo en la industria textil, y estaba centrada en la utilización del carbón y también en utilizar la máquina al vapor, la máquina de Watts. Después, en la segunda revolución industrial, aquella que fue de 1870 aproximadamente a 1914, ya no era el carbón, eran los avances científicos, eran incluso los avances tecnológicos, con la producción en masa, no solo la mecanización de la producción, sino la producción en masa, en grandes cantidades, en series, en grandes cantidades. Y ahí hablamos de la utilización de la electricidad, la utilización del petróleo y también no del hierro como en la primera revolución industrial, sino ya del acero. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en cómo la gente se movía en la primera revolución industrial, tenemos que pensar en el vapor, pensar en los ferrocarriles y pensar en los barcos a vapor. Ya en la segunda revolución industrial, con la llegada del petróleo, con la utilización del petróleo, digo, era posible generar esa combustión interna en los motores y por tanto ya estamos hablando de automóviles, estamos hablando de aviones, estamos hablando de la radio, del telégrafo, en fin, de distintas áreas o distintas formas de obtener energía y con eso también cambiar el relacionamiento de la sociedad y del trabajo y de las oportunidades. Bueno, cuando llegó Internet también hubo una pequeña cantidad de gente que tenía acceso a la red, a la web, y otra gente que quedaba afuera, quedábamos afuera. Luego, bueno, con el paso del tiempo, hoy en día sabemos que en cualquier lado uno puede acceder a la red y estar conectado. Pero son fenómenos que se fueron dando y que en su momento fueron, digamos, creando una cierta aversión y ciertas opiniones encontradas, como en el caso ahora de la inteligencia artificial. Escuché a Elon Musk, el CEO de Tesla y de SpaceX, que él decía, eh, haciendo alusión a la inteligencia artificial, decía Elon Musk que de aquí a 10 o 20 años trabajar sería una opción, sería opcional. ¿Y esto por qué? Porque la llegada de esta inteligencia artificial evidentemente va a desplazar a muchos y va a dar ventaja y, digamos, sustentar, asegurar el trabajo de otros. El trabajo mismo como trabajo cambia en el concepto, en el criterio y en la definición que se pueda tener a partir de ahora de esta era tecnológica. Y fíjense que Alberto Bernal, que es jefe de estrategias globales de XP en Nueva York, que es un fondo de inversiones, decía Alberto Bernal, no le encuentro sentido a que un joven pague 80.000, $100.000 anuales en una universidad de Columbia o de Harvard
¿Para qué? Para hacer mercadeo, para hacer filosofía, para hacer literatura u otra carrera que va a ser reemplazada, digamos, o cuyos conocimientos van a estar al alcance demasiado rápido gracias a la inteligencia artificial. Y este joven con su cartón, evidentemente ya no van a tener mucho sentido que digamos. Es decir, ¿para qué invertir tanto dinero en tener un cartón que supuestamente debe acreditarte para tener un buen trabajo, un buen futuro, siendo que la inteligencia artificial está desplazando precisamente a estos jóvenes que estudian, que buscan una posibilidad y que la están encontrando cada vez menos en este mundo, cada vez más tecnológico? El Fondo Monetario Internacional también da su alerta y dice que la inteligencia artificial va a afectar al 40% de los puestos de trabajo a nivel mundial y al 60% en los países desarrollados. Cuidado, van a ser desplazados muchos aquellos que hasta ahora hacían un trabajo, digamos, de repetición, de recopilación de datos y de información. Cuanto más repetitivo, pueden ser más reemplazables. Ahí viene a la memoria, por ejemplo, aquel ascensorista que antes tenía que estar con una palanca y hacía parada o subida o bajada y parada nuevamente, y que fue reemplazado este ascensorista por simplemente botones que uno apretaba directamente cuando subía al ascensor, sube al ascensor. Bueno, Monetario Internacional. Bueno, ¿cuál es la cuestión ahora? El acceso a la tecnología. ¿Cuánto cuesta acceder a la tecnología y quiénes pueden acceder a la inteligencia artificial? No todo el mundo sabe usarla. Creemos que sabemos usar, pero usamos lo mínimo. La ventaja sería para aquellos empleados, obreros, inversionistas o aquellos emprendedores que tengan más experiencia. Y ahí está la pregunta: ¿cómo hacemos con los jóvenes que están buscando un lugar de trabajo para lograr que tengan experiencia si aquellas labores repetitivas que todos hacíamos desde abajo para empezar en nuestras profesiones, resulta que ahora son reemplazables justamente por la inteligencia artificial? Hay un estudio, el estudio KPMG, que habla mucho sobre esto. KPMG es un grupo de empresas a nivel mundial, junta a las mejores empresas, brinda servicios profesionales sobre auditorías y demás. Y este estudio KPMG coincide también en esta visión del Fondo Monetario Internacional y de otros inversionistas. Recordemos que KPMG está entre las Big Four, en las 4 grandes empresas, y es una voz autorizada a la hora de opinar sobre esto. Nvidia es otro factor de ejemplo. Nvidia es una empresa de hardware, de software, una de las mayores empresas de chips a nivel mundial, y que ha sido un fenómeno, un boom desde 2022 hasta este año 2026, en la que está reventando, y muchos dicen, bueno, esto le va a durar poco la burbuja porque se le puede pinchar, pero bueno, la rompió en cuanto a la rentabilidad, a lo que se llama el fondo o el valor de las acciones por las utilidades, es decir, el índice bursátil, ¿no? Es decir, la gente que invirtió en Nvidia, es una empresa altamente rentable, resulta que ganó realmente muchísimo, tuvo un altísimo rendimiento, es decir, tuvo un retorno, una utilidad realmente importante, luego de hacer, digamos, luego de tener comprar las acciones, en cuanto comparado con el valor de las acciones, digo. Nvidia es una de las 7 grandes empresas según la S&P 500, que es, digamos, sí, un muestreo, es un índice bursátil que se usa mucho en los Estados Unidos y que es una especie de termómetro que nos va diciendo cada cierto tiempo cómo funcionan, qué tan rentables son las 500 mayores empresas de los Estados Unidos. Y fíjense, de estas 500 mayores empresas de los Estados Unidos, 7 vinculadas a la tecnología, entre ellas, por supuesto, a la cabeza Nvidia, han sido las responsables por un crecimiento del 64% en cuanto a la rentabilidad. Es decir, 7 empresas vinculadas a la tecnología, repito, son las que, en contra de las 493 que se quedaron relegadas o que se quedaron ahí nomás, fueron las responsables por levantar, digamos, el 64% en total de la rentabilidad. Nvidia colaboró de este 64% con un 18%. ¿Por qué? Porque resulta que Nvidia fabrica chips y estos chips ya están vendidos. Entonces, si vos tenés una empresa que se dedica a producir algo y eso algo que produce ya está vendido, ya está asegurado en el mercado, evidentemente no hay ningún tipo de riesgo. Es más, hay utilidades, hay ganancias, como lo demuestra en este caso esta empresa dedicada a la tecnología. ¿Qué pasa con esto? Con esta rentabilidad de las empresas, con estos índices bursátiles
que nos dan una pauta de que la inversión está muy fuerte en todo lo que sea tecnológico, de que la inteligencia artificial ha venido a romperla con todo. Un dato más de Nvidia. Nvidia llegó a ser en octubre del año pasado, en octubre de 2025, la empresa que logró facturar, logró dar un rédito, una ganancia de más de 5 billones de dólares en el valor bursátil. Es decir, una empresa 5 billones de dólares en el valor bursátil de su empresa. Ese valor bursátil equivale a más del Producto Interno de Alemania en todo un año. Bueno, Natalia Plazas, de France 24, una periodista muy interesante, hablaba y contaba algo, un dato también que viene a relación con esto, ya que estábamos hablando de las oportunidades de los jóvenes, de qué sentido tiene estudiar, de que Elon Musk decía que de aquí a 10 o 20 años ya trabajar va a ser opcional, que muchas carreras universitarias ya no van a ser tan bien vistas como ahora, en el sentido de que un cartón no te va a asegurar tener un trabajo, a no ser algunas como ingeniería, medicina y otras que son realmente siempre necesarias e insustituibles. Pero en este reportaje que hacía Natalia Plazas, que vi en France 24, Natalia decía que según la OCDE, que es una organización de cooperación del desarrollo, las inscripciones o las matriculaciones en universidades de Estados Unidos han caído un 11% en los últimos años. Y esto ha llevado a que actualmente hayan universidades en Estados Unidos, sobre todo, y en otras partes del mundo, como por ejemplo Europa y también aquí en Latinoamérica, que estas universidades empiezan a fusionarse, a ver sus intereses en comunes, empiezan a cambiar el marketing. El rector, que antes era inalcanzable, una figura que vos veías ahí por el pasillo, si acaso lo veías, ahora el rector es más amigable, el rector comparte, el rector está... Hay un merchandise, hay un marketing y hay una fusión de intereses. ¿Por qué? Porque cada vez más hay credenciales de carreras cortas que te ofrecen por vía digital, de forma virtual, y que compiten con las carreras largas tradicionales y antiguamente rentables de las universidades, tradicionales por lo menos, repito, las tradicionales. Entonces, todo esto lleva, según Natalia Plaza, a que haya caído un 11% y vaya todavía en picada las matriculaciones, los índices de matriculaciones de algunas universidades, sobre todo en Estados Unidos. Y esto se está viendo por las fusiones que hacen y por los cambios en marketing. Entonces, la inteligencia artificial ha llegado, va a cambiar, sí, va a cambiar. ¿Van a haber personas que van a quedar afuera? ¿Mano de obra que va a quedar fuera? Sí. ¿La brecha se va a achicar? Sí. Pero aquellos que queden y que queden dentro de la inteligencia artificial van a poder sacarle un provecho muy interesante. Es decir, depende de cómo lo uses, cómo lo usemos y qué dinero tengamos para acceder a buena calidad de inteligencia artificial y cómo sepamos utilizarla. Son esas preguntas que quedan volando, que quedan siempre ahí en la atmósfera, como dando vueltas, sobre todo después de escuchar a referentes como Elon Musk, que te dice que de acá a 10 o 20 años trabajar va a ser opcional. Y entonces, ¿qué sentido tendría estudiar? Es la otra pregunta. Hasta la próxima.